Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Esta presentación fue realizada por mis compañeras Patricia González, María Alejandra González, Lina María Reyes y quien les habla Valentina García. Vamos a empezar con lo que es un trastorno psicótico. Un trastorno psicótico está caracterizado por la falta de sentido de la realidad. El autor Rubio menciona que son ideas delirantes, alucinaciones, trastornos del pensamiento, desorganización de la conducta y una sintomatología negativa, donde aparece una expresión emocional disminuida, abulia, alogia, anedonia y disminución de la sociabilidad. Teniendo en cuenta que la abulia es la falta de voluntad o de energía para hacer algo, la alogia como la ausencia de lenguaje y la anedonia como la pérdida de interés o la falta de satisfacción con diferentes actividades. Hay que tener en cuenta que la esquizofrenia constituye un grupo de trastornos mentales de etiología multifactorial, donde la persona llega a creer que sus pensamientos, sentimientos y conductas ya son conocidas, compartidas y manipuladas por fuerzas externas o sobrenaturales, donde se ve alterada o rota la vivencia del yo. Entonces aparecen las alucinaciones, que son especialmente de tipo auditivo, aunque también pueden ser visuales, sinestésicas, olfativas y gustativas. Se dice que el 1% de la población de los hombres de 15 a 25 años y de las mujeres de 25 a 35 años tienen esquizofrenia o algún trastorno psicótico, pero desafortunadamente menos de la mitad reciben tratamiento. Como lo mencioné anteriormente, la esquizofrenia y estos trastornos mentales tienen una etiología multifactorial. Puede ser por estrés psicológico, por estrés biológico, por estrés social o también por factores genéticos. Existen unos subtipos en que se clasifican estos trastornos según el CIE-10, donde está la esquizofrenia paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada, residual, simple y la depresión post-esquizofrénica. Antes de mencionar los subtipos de la esquizofrenia, es importante mencionar los síntomas positivos y negativos, que son: los síntomas positivos son las alucinaciones y los delirios, y los síntomas negativos la alogia, el afecto aplanado, la abulia, el aislamiento social y la anedonia. Estos síntomas positivos y negativos serán explicados más adelante con el mecanismo regulador. Empezamos con la esquizofrenia paranoide, donde se dice que esta es la más frecuente, tiene un predominio de síntomas positivos de tipo alucinatorio y delirante, y las alucinaciones son especialmente auditivas, donde la persona escucha voces que lo insultan, que le dan órdenes, también suelen escuchar risas y murmullo. Esta suele tener un inicio. Bueno, iniciamos con el mecanismo regulador. Empezamos con que son los trastornos psicóticos, que son caracterizados por la falta de sentido de la realidad, de los cuales la esquizofrenia es uno de los más importantes, donde aparecen las ideas delirantes, las alucinaciones, la desorganización del lenguaje, la alteración de la conducta. Existen unos subtipos que ya los mencioné anteriormente, que es la paranoide, la hebefrénica, la catatónica, la indiferenciada, la residual y la simple, que son de etiopatogenia multifactorial por factores genéticos, por factores neurobiológicos y por factores ambientales y psicológicos. Empezamos con los factores genéticos. Es un trastorno poligénico, es decir, que puede aparecer con padres afectados o no afectados, pero cabe resaltar que hay un aumento de susceptibilidad genética importante. Los factores ambientales y psicológicos, encontramos las relaciones familiares y la esquizopatía. Es cuando se le dice a una persona que es introvertida, que es retraída, que es excéntrica, lo que significa un factor de vulnerabilidad para la aparición de la enfermedad en el futuro. Seguimos con los factores neurobiológicos, donde hay alteraciones relacionadas con el sistema de neurotransmisión neuronal. Entonces, hay una alteración neuropatológica, ya que existen mecanismos neurobiológicos tóxicos que llevan a procesos neurodegenerativos. Entonces, hay hipofrontalidad, es decir, que hay disminución del flujo sanguíneo cerebral frontal,
hay un descenso en consumo de glucosa en estas regiones. Vamos con la alteración inmunológica. Entonces, aquí hay menor producción de interleucina 2, hay disminución del número y de la respuesta de linfocitos periféricos, hay presencia de anticuerpos contra el cerebro, lo que posiblemente lleva a una alteración de la respuesta inflamatoria, lo que afecta a las neuronas, que asimismo favorece la aparición de la enfermedad. Ahora vamos con las neurotransmisiones dopaminérgica, glutamatérgica y GABAérgica. Con la neurotransmisión dopaminérgica existe una disminución de los valores de dopamina en región prefrontal y una alteración de la filtración de estímulos. También hay un aumento en las regiones límbicas y subcorticales. Entonces, en las subcorticales aparecen los síntomas positivos que yo mencionaba anteriormente, que son la aparición de alucinaciones y de delirio. Y en la región prefrontal, los síntomas negativos como son el deterioro cognitivo. Hay una inundación de estímulos sensoriales, como yo mencioné acá, que hay una alteración de la filtración de los estímulos. Entonces acá hay una inundación de estímulos sensoriales, lo que lleva a la formación de asociaciones aberrantes que no pueden ser ignoradas por la persona. Vamos con la neurotransmisión glutamatérgica. Aquí hay disminución de los receptores de glutamato NMDA, lo que lleva a la aparición de signos y síntomas positivos y negativos. Positivos y negativos, que ya los he mencionado varias veces. Y una neurotransmisión GABAérgica, que hay pérdida de neuronas GABAérgicas en el hipocampo, lo que lleva a la hiperactividad en neuronas dopa y noradrenérgicas. Las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia pueden ser alteraciones sensoperceptivas, alteraciones del pensamiento y del lenguaje, alteraciones de la afectividad, donde hay un aplanamiento efectivo, y las alteraciones de la conducta, donde puede existir un comportamiento extravagante y un aspecto descuidado. Seguimos con el tratamiento. El tratamiento para estos trastornos psicóticos encontramos los antipsicóticos y los neurolépticos típicos y atípicos. Estos medicamentos están indicados especialmente en casos de esquizofrenia para hacer desaparecer las alucinaciones. Estos mejoran la calidad de vida de las personas y la capacidad de funcionamiento de cada individuo. Como generalidades de estos medicamentos, encontramos que están contraindicados en pacientes comatosos, con sistema nervioso central deprimido, con agranulocitosis, antecedentes de cardiopatías, insuficiencia hepática y renal, glaucoma, alcoholismo activos y trastornos sanguíneos. Como efectos adversos, la mayoría de estos medicamentos tienen efectos extrapiramidales, acaticia, distonía, pseudoparkinsonismo y discinesia, hipertensión arterial, somnolencia e hiperprolactinemia. Estos fármacos interactúan con el alcohol, con los fármacos depresores del sistema nervioso central y con los antihipertensivos. Por otro lado, la dopamina participa en gran variedad de funciones que incluyen la actividad locomotora, la afectividad, la regulación neuroendocrina y la ingestión de agua y alimentos. Encontramos que existen las vías dopaminérgicas, donde está la vía mesolímbica, la vía mesocortical, la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular. La vía mesolímbica, la que es responsable de los síntomas positivos, la mesocortical de los síntomas negativos, la nigroestriada de los síntomas extrapiramidales, donde yo hacía referencia de los efectos secundarios, y la vía tuberoinfundibular por la hiperprolactinemia. Aquí es importante mencionar que hay inhibición de la producción de prolactina. Existen unos cuidados de enfermería importantes a la hora de administrar estos medicamentos, como lo son realizar un electrocardiograma por el riesgo de la prolongación del QT, y es importante monitorar continuamente, llevar un control de glicemia, especialmente en pacientes con diabetes mellitus, y también se debe indicar que no se debe consumir depresores del sistema nervioso. Se debe evitar los cambios bruscos de posición. Se debe valorar la temperatura y evitar la exposición a temperaturas extremas.
Si en cualquier momento se observan signos de infección, debe realizarse un análisis completo y considerar la descontinuación del medicamento. Se debe evaluar periódicamente la presencia de efectos extrapiramidales, se debe evaluar la función hepática. Es muy importante informar sobre los signos de alarma como ardor en la garganta, fiebre, sangrado, hematomas, erupción cutánea, oscurecimiento de la orina, heces descoloridas e ictericia. No se debe descontinuar el tratamiento de manera abrupta. Se recomienda hacerlo en un lapso de 1 a 2 semanas. Debe emplearse con precaución en pacientes con cardiopatía, con hipertrofia de próstata y glaucoma. En tratamientos prolongados se debe vigilar la presión ocular y llevar un control hematológico.